Hablemos de una de las figuras más impresionantes de la Biblia, el profeta Jeremías, también conocido como el profeta llorón. Pero no te dejes engañar por el apodo. Jeremías no lloraba por debilidad, sino por la difícil misión que Dios puso en sus manos. Enfrentó tortura física, persecución implacable y rechazo de su propio pueblo, todo mientras proclamaba el mensaje de juicio y arrepentimiento que el Señor le había dado. Hoy conocerás de cerca las pruebas que enfrentó, como la vez que fue arrojado a un pozo de barro para morir y las intensas torturas a manos de sus enemigos. Pero lo que hace que esta historia sea tan poderosa es que, incluso en medio de tanto sufrimiento, Jeremías se mantuvo firme en su fe, confiando en que Dios tenía un plan, incluso cuando parecía que todo estaba perdido. Así que prepárate para sumergirte en esta historia llena de dolor, coraje y fidelidad. Entendamos que lo llevó a ser conocido como el profeta llorón y cómo se mantuvo firme en su misión, incluso ante las peores adversidades. Si te gustan las historias bíblicas de perseverancia y fe, este video es para ti. Todo empezó de una forma sorprendente e inesperada. Jeremías era todavía muy joven cuando Dios lo llamó para ser su profeta. Vivía en Anatot, una pequeña ciudad perteneciente a la tribu de Benjamín, no lejos de Jerusalén. Anatot era una ciudad sacerdotal, y Jeremías provenía de una familia de sacerdotes, personas profundamente involucradas en la vida religiosa y las tradiciones del pueblo de Israel. Desde temprana edad, creció en un ambiente centrado en la adoración, la ley y el servicio del templo. Sin embargo, aunque estaba rodeado de tradiciones religiosas, Jeremías nunca imaginó que Dios lo elegiría para una misión tan audaz y difícil. La vida en Anatot era relativamente pacífica para Jeremías. Conocía bien el peso de la responsabilidad sacerdotal, pero su vocación iría mucho más allá de lo que cualquiera, incluido él mismo, podría haber esperado. Su ministerio no sería realizado en sacrificios ni en el templo, sino en las calles, en las plazas, delante de reyes y príncipes, siempre con un mensaje de confrontación, un mensaje de corrección y juicio para todo el pueblo de Judá. Cuando Dios habló con Jeremías por primera vez, fue un momento abrumador. Imagínate la intensidad de escuchar la voz del Creador del universo encargándote una tarea de tal magnitud. Jeremías se sintió completamente inadecuado, como se sentiría cualquiera en su situación. Él, con toda humildad, respondió a Dios diciendo, Señor, no sé hablar, solo soy un niño. No se veía preparado para ser portavoz de Dios. El peso de la misión parecía abrumador, y la idea de confrontar al pueblo con palabras de corrección y juicio lo aterrorizaba. Jeremías sabía cuán rebelde podía ser el pueblo y temía el rechazo que vendría. La expresión «soy solo un niño» que utiliza Jeremías no significa solo una cuestión de edad, sino que refleja un sentimiento de inmadurez, inexperiencia e incluso inferioridad ante tan gran tarea. Se comparaba con quienes, en la sociedad de su tiempo, tenían más experiencia, más elocuencia, más autoridad. Jeremías se veía a sí mismo como alguien sin la preparación necesaria para tal puesto. En su corazón creía que no tenía las palabras adecuadas, la fuerza ni la sabiduría para manejar la responsabilidad que Dios le estaba dando. Pero Dios, como siempre, conoce el corazón de los hombres y supo exactamente cómo fortalecer y animar a Jeremías. La respuesta divina fue rápida y firme: no digas que eres solo un niño. Irás a todo aquel a quien yo te envíe, y todo lo que yo te envíe, lo hablarás. No tengas miedo de ellos, porque yo soy contigo para librarte. Estas palabras fueron más que solo aliento, fueron una promesa. Dios estaba asegurando que, sin importar las dificultades que enfrentara Jeremías, nunca estaría solo. Dios estaría a tu lado, apoyándote y protegiéndote en cada paso del camino. Y Dios no se detuvo ahí. Hizo algo aún más significativo: tocó los labios de Jeremías. Este gesto simbólico y poderoso fue una consagración del joven profeta. Dios estaba sellando su boca con autoridad divina, asegurándose de que cada palabra que saliera de sus labios fuera inspirada por el Espíritu de Dios. Jeremías, a partir de ese momento, no hablaría por sí mismo, sino como canal directo de las palabras de Dios al pueblo. Este toque fue una manifestación visible del poder de Dios sobre Jeremías, un recordatorio de que su misión no dependía de sus habilidades humanas sino de la unción divina que ahora estaba sobre él. Luego Dios le presentó a Jeremías el núcleo de su misión: sería puesto sobre naciones y reinos, para desarraigar y derribar, para destruir y arruinar, para edificar y plantar.
Estas palabras mostraron que el ministerio de Jeremías no solo sería de destrucción, sino también de reconstrucción. Sería llamado a denunciar la maldad y la corrupción de su pueblo, a prever la destrucción que vendría, pero, al mismo tiempo, a señalar la esperanza de una restauración futura, cuando el pueblo se arrepintiera y volviera a Dios. Jeremías sería el profeta que advertiría sobre el juicio inminente, pero también el profeta de la esperanza, el que traería la promesa de un nuevo comienzo. Aunque Jeremías inicialmente temió el peso de esta misión, Dios lo fortaleció con cada palabra. La promesa de que Dios estaría con él fue fundamental para que el profeta siguiera adelante. Sabiendo que no sería fácil, Jeremías se entregó al llamado divino, consciente de que no era su elocuencia ni su experiencia lo que importaba, sino el poder de Dios que lo acompañaría en cada palabra proclamada, en cada momento de dificultad, en cada persecución y humillación. El llamado de Jeremías es un ejemplo poderoso de cómo Dios usa a personas que, a los ojos del mundo, pueden parecer débiles o inadecuadas. Jeremías no fue un guerrero poderoso, ni un rey ni un gran líder de su tiempo. No era más que un joven asustado, consciente de sus limitaciones. Sin embargo, fue precisamente esta conciencia de su debilidad la que le hizo elegir para llevar a cabo una de las misiones más difíciles de la historia de Israel. Y fue en este viaje, lleno de dolor y desafíos, que Jeremías vivió una de las vidas más extraordinarias e impactantes descritas en las Escrituras. Dios eligió a Jeremías no por sus habilidades, sino por su disposición a confiar y obedecer. Esta es una lección que resuena hasta el día de hoy. Lo que le importa a Dios no es nuestra fuerza o sabiduría, sino nuestro compromiso y nuestra fe. Así, incluso ante una misión tan desalentadora, Jeremías se convirtió en uno de los más grandes profetas de la historia, demostrando que, cuando Dios nos llama, también nos da poder para llevar a cabo su obra. Desde el principio, la misión de Jeremías estuvo marcada por dificultades y oposición. El mensaje que Dios le confió fue profundamente impopular y desafiante, ya que consistía en advertir al pueblo de Judá y Jerusalén sobre las consecuencias de su desobediencia y apostasía. La nación se había desviado de los caminos de Dios, cayendo en la idolatría y la adoración de dioses falsos, como Baal, una práctica común en las culturas vecinas. Además, el pueblo estaba involucrado en diversas injusticias sociales. Los pobres eran explotados, los vulnerables eran oprimidos y la corrupción se había infiltrado en todos los niveles de la sociedad, desde los líderes civiles hasta los sacerdotes. Jeremías fue acusado de denunciar estas prácticas y pedir arrepentimiento. Sus palabras fueron directas e incisivas. A menudo predicaba a las puertas del templo, el centro de la vida religiosa de Israel, insistiendo en que la simple participación en los rituales no era suficiente para agradar a Dios. La verdadera devoción requería una transformación del corazón y del comportamiento, algo que estaba totalmente ausente en aquellos días. Jeremías proclamó con vehemencia: «Enmendad vuestros caminos y vuestras obras, y el Señor habitará en este lugar». Denunció la hipocresía religiosa de los líderes, afirmando que el culto formal sin justicia y rectitud era vacío y sin valor a los ojos de Dios. El punto más impactante del mensaje de Jeremías fue su predicción sobre la destrucción del templo. Para los judíos, el templo era el símbolo supremo de la presencia de Dios entre ellos, un lugar sagrado donde el pueblo se encontraba con lo divino. La idea de que este santuario pudiera ser destruido era inconcebible. Jeremías advirtió que, si no había un arrepentimiento genuino, ni siquiera el templo que ellos creían inviolable escaparía al juicio de Dios. Esto pareció una ofensa impensable para los líderes religiosos y políticos de la época. La creencia predominante entre ellos era que, como pueblo elegido de Dios, estaban permanentemente protegidos de cualquier catástrofe, independientemente de sus acciones. Este mensaje desafió directamente la autosuficiencia y la falsa seguridad que fomentaban las élites religiosas y políticas. Creían que las promesas hechas por Dios a sus antepasados garantizarían su protección continua independientemente de su conducta. Jeremías, sin embargo, desacreditó esta ilusión, afirmando que el pacto con Dios requería obediencia y lealtad, y que las bendiciones de Dios no eran automáticas ni incondicionales. Esto colocó a Jeremías en una posición de confrontación directa con los líderes de Judá. La resistencia a su mensaje fue intensa. Los sacerdotes, que tenían interés en mantener el status quo religioso, vieron las palabras de Jeremías como una amenaza a su autoridad y legitimidad. Los falsos profetas,
que prometieron paz y prosperidad mientras ignoraban el comportamiento impío del pueblo, contradijeron abiertamente a Jeremías, diciendo que estaba equivocado y que Dios nunca permitiría tal destrucción. Además, los líderes políticos, más preocupados por la estabilidad inmediata y sus alianzas estratégicas, rechazaron cualquier idea de sumisión a los babilonios, como había sugerido Jeremías. Para ellos, la profecía de Jeremías no solo era inconveniente sino también subversiva. Debido a su mensaje desafiante, Jeremías fue considerado por muchos como un traidor, alguien que no solo debilitó la moral del pueblo sino que también faltó el respeto a las instituciones más sagradas de la nación. Su insistencia en que el juicio de Dios estaba cerca fue vista como un acto de deslealtad e incluso blasfemia. La consecuencia de esto fue una ola de hostilidad y persecución. Jeremías no solo enfrentó el rechazo generalizado del pueblo, sino también la ira de aquellos en posiciones de poder, quienes vieron sus profecías como un ataque directo a su gobierno e influencia. Así, la misión de Jeremías, desde el principio, estuvo rodeada de desafíos. Fue llamado a proclamar verdades difíciles que desafiaban las falsas esperanzas y la superficialidad religiosa de su tiempo. Sus advertencias no fueron bien recibidas ya que confrontaron tanto a los líderes como a la gente común. El rechazo de su mensaje refleja una sociedad que, a pesar de verse como el pueblo elegido de Dios, se había distanciado de sus preceptos fundamentales, prefiriendo escuchar mensajes de consuelo y falsa seguridad antes que lidiar con la dura realidad de su pecado. La predicación de Jeremías sobre la inminente destrucción de Jerusalén a manos de los babilonios provocó una reacción violenta por parte de los líderes religiosos. Pasur, uno de los principales sacerdotes, no solo a cargo de los asuntos espirituales sino también de la seguridad del templo, se sintió profundamente ofendido por la audacia de Jeremías. Al escuchar sus profecías, que arrojaban dudas sobre la protección divina sobre la ciudad y el templo, Pasur tomó medidas drásticas. Decidió hacer de Jeremías un ejemplo para todos los que se atrevieran a desafiar el sistema religioso y político establecido. Jeremías fue arrestado y llevado para ser castigado públicamente. Como parte de su castigo, se le ordenó ser azotado, un método brutal de castigo físico. Los latigazos que recibió le desgarraron la piel y le provocaron un dolor insoportable. Este tipo de castigo no era infrecuente en la época, ya que se utilizaba como una forma de humillar y subyugar a quienes eran vistos como disidentes o agitadores. La violencia física sirvió como advertencia pública, mostrando lo que le sucedería a cualquiera que siguiera el ejemplo de Jeremías. Después de los azotes, Jeremías fue puesto en el cepo, una forma de tortura especialmente cruel. Este instrumento obligaba al cuerpo de la persona a contorsionarse en posiciones extremadamente incómodas, lo que aumentaba la sensación de dolor y humillación. Durante toda la noche, Jeremías quedó expuesto, bajo la vigilancia de todos los que pasaban, a una situación de vulnerabilidad física y emocional. El objetivo de Pasur era claro, romper la determinación del profeta, utilizando el sufrimiento como herramienta de silenciamiento. Cuando llegó la mañana, Pasur ordenó que liberaran a Jeremías. Probablemente esperaba que la combinación de dolor, humillación pública y agotamiento físico fuera suficiente para silenciar al profeta. Sin embargo, al ser liberado, Jeremías, a pesar de estar debilitado y visiblemente herido, mantuvo su postura de resistencia. En lugar de dejarse intimidar o retroceder, se enfrentó directamente a su opresor. Jeremías declaró que Dios había cambiado el nombre de Pasur a Magor Misabibe, que significa terror por todos lados. Este cambio de nombre fue simbólico, ya que anunciaba el destino que aguardaba a Pasur y a quienes siguieron sus pasos, un futuro de horror y desolación. Jeremías no solo profetizó el terror personal que sobrevendría a Pasur, sino que también predijo el destino colectivo de los líderes y el pueblo de Judá. El uso del término terror indicaba el pánico y la desesperación que se extenderían cuando llegara la invasión babilónica. A buen término. Pasur, sus amigos y todos aquellos que ignoraron las advertencias de Jeremías serían llevados cautivos y verían la destrucción que Jeremías había predicho. La respuesta del profeta, incluso después de haber sido torturado, reflejó su convicción inquebrantable de que la palabra de Dios no sería silenciada por la fuerza física ni por amenazas de las autoridades. Detrás de la imagen pública de un profeta valiente, Jeremías llevaba una carga interna casi insoportable.
Su misión no solo lo expuso a constantes ataques físicos y verbales, sino que también lo angustiaba profundamente emocionalmente. Jeremías, en su humanidad, sintió el peso aplastante del continuo rechazo y la soledad. No solo fue un predicador ignorado por su pueblo, sino también un hombre que presenció, con dolorosa claridad, el destino trágico que se aproximaba a su nación. Era como si estuviera observando un incendio inminente, gritando para alertar a los que estaban dentro del edificio, solo para ser ignorado o ridiculizado. Esta carga emocional llevó a Jeremías a momentos de desesperación tan profunda que, en determinadas ocasiones, incluso maldijo el día de su nacimiento. Lo expresó explícitamente en sus confesiones personales, una serie de arrebatos registrados en su libro, donde brillan sus emociones más crudas. La vulnerabilidad de Jeremías se revela cuando clama a Dios: ¿por qué mi dolor es eterno y mi herida incurable y se niega a sanar? ¿Seré para ti como un arroyo que se seca en verano? Esta pregunta refleja un profundo sentimiento de abandono. Jeremías, portavoz de Dios, se sintió traicionado por la misión misma que le había sido confiada. El río que alguna vez fluyó con las palabras de Dios parecía haberse secado, dejando solo un desierto emocional. El dolor de Jeremías fue doble. Por un lado, sufrió personalmente el constante rechazo al que se enfrentaba. Sus palabras, llenas de verdad y advertencia, fueron ignoradas y a menudo se encontró en conflicto con las mismas personas que amaba. Fue un sufrimiento interno, causado por la incomprensión y el aislamiento. No tenía aliados, ni siquiera dentro de su propia comunidad. Este aislamiento le llevó a un sentimiento de desesperanza, como si sus palabras cayeran al vacío, sin efecto ni repercusión. Por otro lado, Jeremías también sufrió por el destino inevitable que le esperaba a su nación. Amaba profundamente al pueblo de Judá, a pesar de sus faltas, y cada advertencia que proclamaba iba acompañada de un sentimiento de duelo anticipado. Jeremías sabía que la destrucción era inminente y esta certeza lo consumió. Era como llevar una carga que nadie más podía ver, un dolor que la gente solo entendería cuando ya fuera demasiado tarde. Por lo tanto, el sufrimiento de Jeremías no fue solo personal, estaba entrelazado con el destino colectivo de su nación. Aunque Jeremías era un profeta cuya misión era declarar el juicio de Dios, su naturaleza era la de un intercesor. No deseaba el mal a su pueblo y su fidelidad al mensaje divino no le impidió sentir compasión por quienes lo rechazaban. Jeremías experimentó un dolor emocional que iba más allá de su propio rechazo. Sufrió porque sabía lo que vendría y, sin embargo, se sintió incapaz de cambiar el curso de los acontecimientos. Con cada profecía fatalista, había una tristeza subyacente, una sensación de pérdida inminente. La misión profética de Jeremías fue, por tanto, un camino marcado por un dolor continuo. Con cada rechazo, su alma se angustiaba, con cada advertencia ignorada, su corazón se hundía. Aunque llevaba un mensaje tan duro, Jeremías no era un hombre insensible ni distante. Estaba profundamente conectado con el destino del pueblo y este vínculo emocional intensificó su sufrimiento. La situación de Jeremías empeoró drásticamente a medida que sus profecías sobre la caída de Jerusalén comenzaron a adquirir mayor urgencia. Dijo que el ejército babilónico, que ya estaba rodeando la ciudad, saldría victorioso y que la única esperanza de supervivencia sería la rendición del rey Sedequías. Para muchos, esto sonó como alta traición. La idea de que Dios permitiera que su pueblo elegido fuera derrotado por una nación extranjera era inaceptable. El pueblo estaba convencido de que de alguna manera serían liberados, tal vez mediante un milagro divino o mediante alianzas militares. Pero Jeremías se mantuvo firme en su mensaje. La resistencia sería inútil y la rendición era la única manera de evitar la destrucción total. Estas palabras fueron vistas como subversivas y peligrosas, especialmente por los líderes militares y los consejeros del rey. En tiempos de guerra, sugerir la rendición era lo mismo que ponerse del lado del enemigo. El mensaje de Jeremías, además de profético, fue profundamente político. Desafió las estrategias de los comandantes y desaconsejó directamente las decisiones del rey, creando un clima de odio y hostilidad a su alrededor. Jeremías fue acusado de debilitar la moral de la nación e incitar al desaliento entre los soldados y el pueblo. No pasó mucho tiempo hasta que los líderes militares decidieron tomar medidas extremas. Jeremías fue arrestado y, en lugar de simplemente ser puesto en una celda, lo arrojaron a una cisterna. A diferencia de una prisión ordinaria,
La cisterna era un pozo profundo, oscuro y húmedo diseñado para almacenar agua. Sin embargo, en ese momento estaba seco a excepción de una gruesa capa de barro en el fondo. Cuando Jeremías fue arrojado allí, se hundió hasta las rodillas en el barro, inmovilizado en una mezcla espesa y pegajosa. El propósito de este castigo era claro, era una sentencia de muerte lenta. Los líderes no solo querían silenciar a Jeremías, querían que desapareciera de forma dolorosa y humillante, sin levantar más polémica. Dentro de esa cisterna, Jeremías fue sometido a un sufrimiento extremo. La oscuridad total y el barro frío lo envolvieron, aumentando su sensación de desesperación. Sin comida, agua y sin nadie con quien hablar, su supervivencia parecía imposible. La soledad era abrumadora. El profeta, que ya había soportado torturas físicas y humillaciones públicas, ahora enfrentaba lo que podría ser su último momento. Cada minuto hubo tortura, no solo física sino también psicológica, a medida que el peso del aislamiento y el hambre empezaban a apoderarse. Pero ni siquiera en aquel lugar desolado Jeremías fue olvidado. Dios todavía tenía planes para él. En medio de esta desesperada circunstancia, surgió un aliado improbable, Ebed-Melech, un etíope que trabajaba en el palacio del rey. Ebed-Melech, a pesar de ser extranjero y siervo, quedó desconsolado por la injusticia cometida contra Jeremías. Se enteró de lo sucedido y, con valentía, tomó la iniciativa de interceder ante el rey Sedequías. El hecho de que alguien desde una posición tan humilde se arriesgara a desafiar la decisión de los líderes militares muestra la magnitud de su compasión y audacia. Ebed-Melech pidió permiso al rey para rescatar a Jeremías de la cisterna, explicándole la situación y apelando a la conciencia de Sedequías. El rey, quizás movido por algún sentimiento de culpa o por la influencia de Ebed-Melech, concedió el permiso. Entonces Ebed-Melech organizó un pequeño grupo de hombres y, con mucho cuidado, preparó cuerdas hechas de trapos para su uso. El cumplimiento de las profecías de Jeremías finalmente llegó de manera abrumadora. Durante años, había advertido al pueblo y a los líderes de Judá sobre la destrucción inminente, pero sus palabras cayeron en oídos sordos. En el año 586 a.C., la amenaza se materializó. Bajo el mando del rey Nabucodonosor, el ejército babilónico rodeó Jerusalén, aislando la ciudad en un brutal asedio que duró meses. El hambre, la desesperación y el caos dominaban las calles. Dentro de las murallas de la ciudad, la gente, en su desesperada resistencia, comenzó a sentir los efectos devastadores del hambre y las privaciones. Se cortó el suministro de alimentos y la gente, que anteriormente había confiado en que el templo sería su protección, comenzó a perder la esperanza. Cuando finalmente se rompió el asedio, los babilonios entraron furiosos. La destrucción fue total. El templo, que era el centro de la vida religiosa y nacional de Israel, fue incendiado. Las llamas consumieron los muros sagrados que, durante generaciones, representaron la presencia de Dios entre el pueblo. El fuego, que consumió tanto el templo como las casas circundantes, parecía una expresión física del juicio que Jeremías había anunciado repetidamente. No quedó nada del orgullo y la gloria de Jerusalén. Las murallas de la ciudad, símbolo de protección y fortaleza, fueron derribadas, dejando un paisaje de ruinas y escombros que alguna vez formaron una ciudad vibrante. La mayoría de los supervivientes fueron llevados cautivos a Babilonia. Hombres, mujeres y niños, encadenados, marcharon al exilio, obligados a abandonar sus hogares, sus tierras y sus recuerdos. El pueblo de Dios ahora se veía a sí mismo como extraños en una tierra lejana, sin templo, sin ciudad, sin rey. Todo lo que Jeremías había predicho, incluso en los momentos de mayor oposición e incredulidad, se cumplió ante sus ojos. Jerusalén, la ciudad que tanto amaba, quedó reducida a cenizas. Jeremías permaneció en Jerusalén, entre los escombros. Los que quedaron atrás fueron los más pobres, aquellos que los babilonios no consideraban de ningún valor estratégico. Se quedaron para cultivar la tierra y mantener un control básico sobre la región. Jeremías, el profeta perseguido y despreciado durante mucho tiempo, ahora caminaba entre las ruinas de una ciudad que alguna vez fue orgullosa e indestructible. Cada esquina, cada calle, cada piedra derribada fue un testimonio silencioso de sus advertencias. El dolor y el duelo de Jeremías no eran solo por las piedras caídas, sino también por su pueblo, que había decidido ignorar las advertencias divinas.
Incluso en medio de esta devastación, la misión de Jeremías no había terminado. En medio de las ruinas de una nación destruida, Dios todavía tenía algo que decir. Jeremías, que había sido portador de tantos mensajes duros y críticos, fue ahora elegido para entregar una promesa de esperanza. Dios no abandonaría a su pueblo para siempre. A pesar de toda la destrucción, llegaría un momento de restauración. El exilio no sería eterno. Se anunció la promesa de un nuevo comienzo, se establecería una nueva alianza, diferente de la alianza rota repetidamente en el pasado. Esta vez, la ley de Dios no estaría escrita en tablas de piedra, sino en el corazón del pueblo. Esta promesa de renovación fue radical. Representó un cambio profundo en la forma en que Dios y el pueblo se relacionarían entre sí. El nuevo pacto no se basaría solo en obediencia externa o rituales, sino en una transformación interna, donde el amor y la ley de Dios estarían inscritos directamente en el alma de cada persona. Incluso en medio de la mayor tragedia de su vida, Jeremías recibió y transmitió este mensaje de esperanza: la destrucción de Jerusalén no era el final. Después de la destrucción de Jerusalén, la vida de Jeremías dio un giro inesperado. Incluso con la ciudad en ruinas y el pueblo llevado cautivo a Babilonia, el profeta permaneció en Judá, junto con un pequeño grupo que los babilonios dejaron atrás. Estos supervivientes eran los más pobres del país, y con ellos Jeremías continuó su misión. Gedalías, el nuevo gobernador designado por Nabucodonosor, fue el encargado de cuidar de esta región devastada. Intentó restablecer algo de orden, intentando mantener la paz entre los que quedaban. Sin embargo, este intento de estabilidad no duró mucho. Un comandante llamado Ismael, que se oponía al dominio babilónico, conspiró contra Gedalías y lo asesinó. Este acto de traición sumió en el caos a la pequeña comunidad restante, ya que temían que los babilonios, al enterarse de la muerte de Gedalías, vendrían a castigar al pueblo. En medio del miedo y la incertidumbre, los líderes restantes, encabezados por Johanán, se acercaron a Jeremías y le pidieron consejo. Querían huir a Egipto, creyendo que allí estarían a salvo de la venganza babilónica. Sin embargo, antes de tomar cualquier decisión, pidieron al profeta que consultara al Señor. Jeremías oró a Dios y, después de 10 días, recibió la respuesta divina. Dios dijo claramente que el pueblo no debería ir a Egipto. Debían permanecer en Judá, confiar en la protección divina y no temer a los babilonios. El Señor prometió que si permanecían en la tierra, se salvarían y prosperarían. Sin embargo, si desobedecían y huían a Egipto, les seguiría el desastre y allí enfrentarían la espada, el hambre y la pestilencia. A pesar de la clara advertencia de Dios, los líderes del pueblo se negaron a escuchar. Acusaron a Jeremías de conspirar contra ellos, alegando que había sido influenciado por el jefe de la guardia babilónica. Haciendo caso omiso de la palabra de Dios, tomaron la decisión de huir a Egipto, llevándose por la fuerza a Jeremías con ellos. Era como si, una vez más, el pueblo estuviera repitiendo los errores de sus antepasados, rechazando la guía divina y confiando en sus propias estrategias. Así, Jeremías fue llevado contra su voluntad a Egipto, junto con el resto del pueblo. En Egipto, se establecieron en Tapnes, ciudad que estaba bajo control egipcio. Incluso allí, lejos de la tierra prometida y en territorio extranjero, Jeremías continuó proclamando la palabra de Dios. Advirtió que huir a Egipto no lo salvaría de la destrucción. En un acto simbólico, Jeremías enterró grandes piedras en el suelo de Tafnes y proclamó que, sobre esas piedras, Nabucodonosor, rey de Babilonia, levantaría su trono. Predijo que el rey babilónico invadiría Egipto y traería destrucción a quienes buscaran refugio allí, mostrando que no había escapatoria para cualquiera que desobedeciera el mandato de Dios. Al final, la vida de Jeremías estuvo marcada por el constante rechazo de sus mensajes, incluso cuando hablaba de esperanza o advertencia. Incluso en Egipto, lejos de la tierra de sus antepasados, permaneció fiel a su misión profética, proclamando las palabras que el Señor le había confiado. La vida de Jeremías nos enseña algo profundo sobre el sufrimiento, la resiliencia y la fidelidad inquebrantable a Dios. Fue un profeta que, desde muy joven, fue llamado a una misión que sabía que sería impopular y dolorosa. Desde el momento en que Dios tocó sus labios y le encargó proclamar la verdad, Jeremías nunca más tuvo una vida pacífica. Fue torturado físicamente, lo azotaron y lo arrojaron a un pozo de barro.
Sintió el dolor del rechazo emocional, de ser traicionado y despreciado por las mismas personas que buscaba salvar. Su angustia espiritual se hizo evidente en sus lamentos, en los que expresaba el sentimiento de haber sido abandonado e incluso cuestionaba su propio nacimiento. Pero a pesar de todo esto, nunca abandonó su vocación. Jeremías soportó el sufrimiento no porque esperara reconocimiento o recompensa terrenal, sino porque su fe en Dios era más fuerte que sus circunstancias. Sabía que sus palabras no provenían de él mismo, sino que eran el mensaje de Dios a un pueblo obstinado. El profeta vio destruida la ciudad que amaba, vio reducido a cenizas el templo, símbolo de la presencia de Dios, y acompañó a su pueblo en el exilio, experimentando la desesperación de quienes eran arrancados de su tierra. Aún así, Jeremías nunca dudó de que Dios tenía el control. Sabía que el juicio divino no era el final de la historia. La lección que nos ofrece Jeremías es que el sufrimiento, aunque real y profundo, no es una señal de abandono divino. Al contrario, nos muestra que Dios a menudo nos permite pasar por pruebas como parte de su plan mayor. Jeremías aprendió que la verdadera fidelidad no se mide por la ausencia de dolor o dificultades, sino por la voluntad de seguir confiando en Dios, incluso cuando todo parece desmoronarse. En medio de la oscuridad, mantuvo la esperanza de que llegaría la restauración, y esta promesa de un nuevo pacto, de un pueblo con la ley de Dios grabada en sus corazones, era un recordatorio de que al juicio le seguiría la redención. La fe de Jeremías lo sostuvo hasta el final. No vio el pleno cumplimiento de la restauración que Dios prometió, pero vivió con la certeza de que el plan de Dios trasciende el tiempo y las circunstancias inmediatas. Su misión era anunciar la verdad, incluso cuando nadie quería escucharla, y confiar en que Dios estaba obrando, incluso cuando todo indicaba lo contrario. Así, Jeremías nos invita a una reflexión profunda. ¿Cómo reaccionamos en nuestros momentos más oscuros, cuando somos incomprendidos, rechazados o enfrentamos luchas que parecen insoportables? Podemos, como Jeremías, confiar en que Dios está de nuestro lado, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece indicar lo contrario. La vida de este profeta es un llamado a permanecer firmes, recordando que el sufrimiento es parte del camino, pero que la fidelidad de Dios permanece inquebrantable. Deja tu opinión sobre el vídeo en los comentarios. Espero que este contenido haya sido relevante para ti. Así que apóyame suscribiéndote para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Deja tu me gusta y comparte, para que este vídeo llegue a más personas. Juntos, podemos traer este contenido para iluminar a todos. Dios lo bendiga.